Y la parashá que viene es la que tiene este nombre de Metzora o Tzarat, pero comienza a mencionarse a partir de esta parashá Tazria. Y en el capítulo 13 comienza diciendo, Veidaber Adonai el Moshe veal Aharón lemor. Y habló Hashem a Moshe a Aharón diciéndole, si una persona adoleciera en la piel de su carne de una set o una zapajat o una bajaret, haciéndose en la piel de su carne una llaga de zarat, será llevada delante de Aharón el Cohen o alguno de sus hijos los Kohanims, y observará el Cohen la llaga en la piel de la carne. Si el cabello o el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y el aspecto de la llaga es más profundo que el nivel de la piel de su carne, una dolencia de zaraz es. Lo habrá de ver el Cohen y declarará impureza. Si es una bajaret blanca en la piel de su carne y el aspecto de la llaga no es más profundo que el nivel de la piel y su pelo no se ha vuelto blanco, declarará en confinamiento el Cohen a la llaga por 7 días. Si la observa el Cohen en el día séptimo y aquí que la llaga conservó su color, mas no se extendió por la piel, la declarará en confinamiento el Cohen por 7 días por segunda vez. Si al observar el Cohen en el día séptimo nuevamente, he aquí que se ha opacado la llaga y no se ha extendido la llaga de la piel, lo declarará puro el Cohen, pues es un mispahat, y sumergirá sus vestimentas y será purificado. Mas si se ha extendido la mispahat a la piel circundante después de haber sido mostrada al Cohen para ser declarada pura, será mostrada de nuevo al Cohen y la observará el Cohen. Y aquí que se ha extendido la mispahat por la piel, lo declarará impuro el Cohen, pues zarat es. Amén. Y más adelante sigue hablando de en este caso la set. Son 3 diferentes niveles de azote o de castigo que se caracteriza, en este caso, la zarat, que tradicionalmente se traduce como lepra, pero no es propiamente la lepra que conocemos médicamente, sino el zarat es, como nos lo explican los sabios de Israel, es un castigo que viene sobre la persona que cometió una falta delante del Eterno, y la manera de que esta falta sea, hay una manera de arreglarlo, el problema, pero la manifestación en contra de lo que sucedió es la decoloración de la piel. Entonces, no es tanto la lepra tradicional, sino que es la decoloración que toma lugar en la piel de la persona por causa de la transgresión. Entonces, es la manera de hablar o la manera de comunicarnos lo que trae este azote sobre el individuo, sobre la persona, de lo que nos está hablando la parashá. Y zarat tradicionalmente es traducido como lepra. Sin embargo, zarat no es una enfermedad física, sino la manifestación corpórea de un desorden espiritual. Es una llamada de atención al individuo, no solamente al que lo padece, tal vez también a su familia o a su comunidad, de que debemos enmendar nuestros caminos delante del Eterno. Los sabios nos dicen que zarat es una contracción de 2 palabras hebreas, es motzei ra, que significa quien difunde maledicencia. O sea, ellos, usando la lógica de estas 2 palabras, dice, se parece mucho zarat a lo que también son las metzora. Zarat es el nombre de la aflicción y metzora es el individuo que está sufriendo este azote o este castigo. Entonces los sabios de Israel dicen metzora, o como se le llama a la persona que tiene esta dolencia, suena casi igual a como decimos motzai ra, que se traduce aquella persona que difunde maledicencia. Y aquí tengo conmigo el Humash de ArtScroll, y en la página 652, en la parte inferior viene un comentario. Dice, durante cientos de años, la traducción de zarat
ha sido lepra, aceptándose comúnmente que la razón del confinamiento de la sospechada víctima de Zarat y la exclusión del campamento de un Metzora, confinado o persona afligida con la misma, era prevenir el contagio de la enfermedad. Sin embargo, el Rabí Hirsch nos demuestra, mediante un desarrollo bastante elaborado y a la vez concluyente, que ambas nociones no son del todo erróneas. Resumiendo su postura en forma muy sucinta, él muestra que los síntomas de la Zarat, tal como están delineados en esta porción, son muy diferentes a los de la lepra. Por otro lado, argumenta que si la razón de confinar al Metzora fuese prevenir el que contagie a otros, entonces algunas de sus leyes serían absurdas. Por ejemplo, si la enfermedad cubre todo el cuerpo de la víctima, la misma ya no es impura, tamé, mas si su piel se empieza a curar, se hace impura o tamé. En el caso de que una casa sea azotada con este fenómeno, la Torá prescribe que antes de que la casa sea pronunciada impura o tamé, todo lo que hay en la casa tiene que ser desalojado, debido a que se contaminaría si estuviera puertas adentro en el momento de ese pronunciamiento. Y continúa el comentario, pero todos los comentarios que vemos aquí en el Humash nos dicen que no es el concepto de lepra tradicional como enfermedad, sino que es una manifestación en la piel de la persona, a manera de que si esta persona usó sus labios y su mente, su corazón, para hablar cosas indebidas, ya sea del creador del universo, nunca suceda esas cosas, que alguien hable mal contra de nuestro Padre Celestial, si habló mal en contra del cielo, habló mal en contra de un semejante o en contra del pueblo de Israel, etcétera, etcétera, muchas veces este azote o este castigo, esta decoloración de la piel viene porque, dicen los sabios de Israel, así como esta persona avergonzó a otros con sus labios, ahora ella es avergonzada ante los ojos de la comunidad. Y es algo que no queremos que nos suceda. Hay personas que le sucede esta decoloración en la piel y ya sea una pequeña decoloración o a veces se extiende a mayor parte del cuerpo y dicen las personas, pero yo no recuerdo haber hecho nada en contra de nadie, ni haber maldecido a mi padre o a mi madre, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a los miembros de la comunidad. Que yo recuerde, nunca he hecho algo así. Sin embargo, a veces no es tanto que uno lo haya hecho, a veces que otros lo hicieron, nuestros padres tal vez hicieron algo y no supimos, y si no nos arrepentimos de todo lo que la Torá nos dice que tenemos que hacer, nuestro caminar recto delante del Eterno, nosotros y nuestros hijos, entonces las dolencias, en este caso, las acusaciones o los decretos que están en la Torá, se vienen manifestando, como viene a ser el caso del rey David, cuando él cometió el error del asunto de Betshiba, vino el profeta y le dice, un hombre rico tenía muchas ovejas y otro que era muy pobre nada más tenía una. Y le llegaron visitas al hombre rico y en lugar de él sacrificar para darle de comer a sus invitados de las muchas que él tenía, tomó de la que el otro hombre tenía nada más una para darle de comer a sus invitados. Y David se molesta cuando escucha esto y dice, ese hombre debe morir. Y la Torá dice que cuando alguien hace algo así, tiene que pagar 4 veces el daño que hizo. Y entonces cuando el rey David se expresa de esta manera, el profeta le dice, ese hombre eres tú, David, porque tomaste la mujer de Urías y lo mandaste matar con el cuchillo de los hijos de Amón. Y bueno, en la lectura podemos notar que 4 hijos del rey David mueren violentamente y cualquiera de los hijos pudo haber dicho, yo qué tengo que ver con las decisiones de mi padre, que él pague por sus errores y yo pago por los míos. Sin embargo, son decretos que vienen en la Torá y a veces no meditamos qué acciones estamos los padres tomando hoy en día o llevando a cabo en plena conciencia o sin darnos cuenta, que tal vez en años venideros puede beneficiar o afectar a nuestros hijos o a nuestras hijas o a nuestros nietos.
Entonces, el zaraz en este caso es esa dolencia o ese azote que viene sobre las personas porque se entiende que avergonzaron a alguien, abrieron su boca impropiamente y por esta causa vino la decoloración sobre su cuerpo. ¿Y cuál es la fuente de esta dolencia o de esta zarat? El zarat es una manifestación causada, nos dicen los sabios de Israel, ya sea por derramamiento de sangre, darle muerte a alguien, o por perjurio, por inmoralidad sexual, por soberbia, por robo, o puede ser también por egoísmo. No, muchas personas dicen, ay, hermano, yo conozco docenas de personas que son, o sea, cometen actos de inmoralidad o de robo, de egoísmo. A la vista todo el mundo sabe cómo se comportan esas personas o esas familias, etcétera, etcétera. Y nunca he visto que a ninguno de ellos le acontezca un azote como el zaratz. Y no depende de nosotros que esta decoloración venga, es algo, es un decreto que el Eterno puso en su palabra, en sus leyes, y Él es quien da vida, quita vida, Él es quien da la llaga y también la sana. Entonces, si no lo tienen, no deberíamos de sentirnos mal, como diciendo, no es justo que quien se merece este tipo de castigo no lo tiene. Y hay personas que caminan bien en la comunidad, no molestan a nadie, al contrario, ayudan a otras personas y su familia se ve que es buena, camina bien, estudian los mandamientos, las escrituras, asisten a la oración y tal vez a alguno de ellos les vino este tipo de avergonzamiento público y no entendemos las razones ni las circunstancias. Lo único que podemos hacer es arrepentirnos delante del Eterno cada día y pedirle que en su grande y abundante misericordia se compadezca de nosotros y de nuestros hijos. Era la actitud de Job. Todos los días él hacía ofrendas y sacrificios delante del Eterno, diciendo, tal vez alguno de mis hijos o de mis hijas haya cometido una transgresión y traigo esto delante de la presencia del Eterno. El Eterno, Él es un juez justo y Él sabe las cosas que hace en su tiempo y por qué razón se manifiestan estas cosas y cómo puede Él quitarlas también de nuestra comunidad, de nuestra familia o de nuestro cuerpo físico. Tenga Él misericordia de todos nosotros y nos libre de que ninguno de nosotros hablemos de una manera que no le agrade a nuestro Padre Celestial. Entonces, esta es la fuente del zaratz, derramamiento de sangre, perjurio, inmoralidad sexual, soberbia, robo o egoísmo. ¿Y cómo se manifiesta el zarat? Esta decoloración es común que aparezca en la piel de las personas, dentro de las casas, los muros del hogar empiezan a decolorarse o a mostrar un tipo de coloración en la pared. Y muchas veces la ropa también muestra este tipo de manifestación. Empieza a perder su color o a perder la textura. Es una manera que públicamente la persona que habló mal contra el cielo, contra un miembro de la comunidad, toda la comunidad se da cuenta que esa casa se está decolorando, la ropa que él trae puesta le está sucediendo algo y su piel se está decolorando. No hay para dónde irse ni dónde esconderse. Incluso hay personas que dicen, esta congregación, esta quejilá, no me agrada, no me gusta cómo enseñan ni lo que dicen, voy a buscar otra que está. Pero cuando el mal está en la persona, no importa dónde vayamos, vamos a llamar la atención de las demás personas por nuestra conducta. A veces no es necesario que venga la decoloración para que la gente sepa el tipo de persona que somos. Simplemente dice la Escritura en un verso que vamos a ver más adelante, de la abundancia del corazón habla la boca. Tan solo abrimos nuestros labios, la gente sabe el tipo de persona que somos. Cuánto más nuestro Padre que está en el cielo no sabrá el tipo de persona que somos de acuerdo a nuestra manera de comunicarnos. Entonces, todos estos manifestaciones de zarat son consecuencia de hablar impropiamente. Y tenemos, por ejemplo, Miriam, la hermana de nuestro maestro Moshe y de Aarón, que ella le vino el azote de la decoloración de su piel
el Saratz vino sobre ella, y los comentaristas nos dicen porque habló impropiamente de su hermano. Cuando vino Séfora, es un nombre muy interesante. Séfora significa ave o pájaro, avecilla, y hoy también vamos a estar hablando de algunas avecillas, pero Séfora, cuando viene Miriam, le pregunta que dónde está Moshe, y dice ya, pues en realidad no lo he visto mucho, nada más estoy parafraseando el Midrash. Dice, porque se la pasa en el tabernáculo de reunión, en la presencia del Eterno. Dice, ¿estás tratando de decir que no duerme contigo, no está en la casa? Y Séfora dice, no, en realidad. Entonces Miriam va y le dice a Aarón, oye, Moshe no está cumpliendo su deber conyugal con Séfora, se la pasa en el servicio del Eterno dentro del tabernáculo, orando, y ni siquiera viene a comer. Cuando uno está involucrado, dice el Mesías, yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Y quien involucra grande tiempo en la oración, en la meditación, no le da hambre. Y así estaba Moshe. No necesitaba el alimento de este mundo porque estaban alimentándose de la presencia del Eterno. Pero Miriam fue y le platicó a Aarón, ¿qué está pasando con Moshe? No está cumpliendo los mandamientos de la Torá y no está dándole el lugar conyugal a su esposa Séfora. Y el hablar ellos dos en contra de la autoridad de Moshe vino como consecuencia esto sobre Miriam. Y inmediatamente comienzan a orar Moshe y Aarón delante del Eterno, y el Eterno dice, pónganla en cuarentena, sáquenla del campamento. Entonces, a ella le sucede esto en el libro de Deuteronomio, usted lo puede ver con más detalle, 24, del 8 al 9, pero este es el Saratz que vino sobre Miriam por hablar impropiamente, en este caso, de una autoridad de Israel. Nuestro maestro Moshe, de bendita memoria, quien dice la escritura que no había hombre más manso en toda la tierra como lo era nuestro maestro Moshe, quien a su vez no es cualquier persona, representa la primera redención. Y todo lo que hizo Moshe, el Mesías vendría a hacerlo en un grado superior. Entonces, hablar mal en contra de Moshe, hablar en contra del Mesías, hablar en contra del pueblo de Israel, o hablar en contra de la tierra de Israel, hablar en contra del creador del universo, es a veces razones por las cuales este tipo de cosas vienen a la comunidad o a las familias. El hablar mal en el idioma hebreo se le conoce como leshon hara. Leshon significa lengua, ha, el, significa el o la, el artículo el o la, y ra es malo. Leshon hara significa la lengua mala, o lengua perversa, de la cual nos advierte en la escritura, en el libro de Levítico 19:16, dice, no andarás chismeando en tu pueblo y no te pondrás en contra de la sangre de tu prójimo. Yo soy el Eterno. Y para los sabios de Israel, chismear, mal hablar, maldecir, son peores que asesinar, son peores que la inmoralidad y son peores que la idolatría. Y todos tenemos que tener cuidado de no usar nuestros labios para emitir palabras, sonidos que al Eterno no le agradan. El Eterno nos dio nuestros labios, nos dio nuestra boca para orar, para bendecir, para glorificar su nombre, etcétera, etcétera. Pero delante de los sabios de Israel, hablar mal, chismear, es peor que quitarle la vida a alguna persona. Y quien se permite hablar de esta manera, o se da no solo la libertad, perdón, sino el libertinaje, es como si estuviera negando la existencia del Eterno, ya que es claro, no podemos, dice el Eterno, no podemos reinar dos al mismo tiempo. La persona que no pone un control a su manera de expresarse está claramente diciendo, yo gobierno mi entorno y a mí nadie me prohíbe lo que debo hablar, ni aún el creador del universo. Y el Eterno dice, no podemos ser dos reyes a la vez, o reinas tú o reino yo. Y los sabios nos dicen que aún la insinuación en contra de alguien está prohibido. Hablar con otra persona e insinuarle algo de otra persona viene a ser algo que el Eterno no nos permite que hagamos.
Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en cómo nos expresamos de las demás personas y de qué manera utilizamos nuestra lengua, nuestros labios para poder hablar. Es mejor hablar bien o no hablar nada si vamos a hablar mal o insinuar algo. Incluso, dicen los sabios de Israel, hablar alguna adulación o tratar de hablar a espaldas de otro algo bueno puede traer consecuencias, porque tampoco debemos exagerar en hablar bien de otra persona, no sea que esa persona se sienta superior a lo que en realidad es por culpa de nosotros. Entonces es muy importante entender de qué manera el Eterno nos quiere enseñar el uso de nuestros labios. Y tengo conmigo aquí un libro que se llama Una lección al día. Este sabio de Israel se llama el Hafetz Haim. Creo que ya está en español, lo he visto en algunos lugares, pero yo lo tengo en inglés. Dice, conceptos y leyes de hablar propiamente para el estudio diario. Y este libro del Hafetz Haim trae una lección al día de cómo expresarnos con nuestra boca. Y en el inicio dice, un vistazo inicial, la belleza de saber guardar nuestra lengua. Dice, este no es un libro acerca de tu lengua, es un libro acerca de tu esencia. La persona que Hashem creó en ti, debes de entender que tiene que estar bien controlada en su conducta. Las leyes de la Torá acerca de cómo hablar y cuya observancia viene sin límite y le llamamos guardar la lengua, constituye un plan del Eterno para enseñarnos cómo es que el pueblo de Israel debe de vivir uno junto al otro. Son herramientas que la Torá nos ha dado para quitar de en medio de nosotros la ira, la amargura, los celos, etcétera, de nuestros corazones, eliminar la angustia y que haya divisiones en medio del pueblo de Israel. Cuando nosotros examinamos las obras o el trabajo que terminan haciendo nuestras palabras cuando hablamos, vamos a poder darnos cuenta que hay más que cualquier otra de las capacidades que definen al ser humano, es muy importante saber cómo expresarnos, porque lo que decimos y cómo lo decimos en realidad define quiénes somos. Y el enojarse o el hablar palabras hirientes definen a una persona que está molesta, que le gusta herir, y no define a una persona que debe ser amable y considerada, como es el carácter de nuestros maestros y nuestros líderes dentro de la comunidad de Israel. Y viene más en la introducción, pero nada más quería tocar unos puntos importantes. Tan solo la introducción está muy sustanciosa, lo que dice el libro Una lección al día. Dice la esencia del habla. El profeta Isaías en el capítulo 43, 21 dice, la nación que he creado para mí mismo, mis alabanzas declarará. Hashem creó al pueblo de Israel para que pueda cantar las alabanzas aún cuando está orando. El estudio de la Torá y el cumplimiento de otros mandamientos también se hacen cantando. La boca es el instrumento principal a través del cual se cumple este propósito. La boca, por lo tanto, define al creyente. Y viene otra frase que dice, quien quiera que guarda su boca, llega a ser como uno de los utensilios en el servicio del santuario. Los utensilios del santuario son usados para el propósito de servirle al Eterno. Y cuando nuestra boca obtiene el estatus de un objeto santo, como son todos los utensilios que se utilizaban en el santuario, lo cual el Eterno pidió que se hicieran decreto de parte de Él. Cuando nuestra boca toma este nivel, entendemos que las palabras que salen de nuestros labios en forma de oración o de canto se elevan hasta el trono de la gloria y son aceptadas delante de nuestro Padre que está en el cielo.
Quiero ver, vienen más cosas aquí interesantes. Quería leer nada más algunas de ellas para que tuviéramos una idea de la importancia de saber guardar nuestra lengua. Dice más adelante, el mandamiento de Shmirat Halashon, o el guardar nuestra lengua, es una expresión de unidad dentro del pueblo de Israel. Ver el bien en otros nos hace ver que si ellos están bien, yo también estoy bien. Que si yo estoy bien, mis hijos están bien y los hijos de mis hermanos están bien dentro de la comunidad. Ser sensible a los sentimientos de otros hace que se defina bien quién es un creyente y alguien que obedece los mandamientos de nuestro Padre que está en el cielo, etcétera, etcétera. Pero qué importante es el saber hablar propiamente las palabras que podemos edificar, con palabras podemos construir y ser de bendición para otras personas, o con nuestras palabras podemos hacer que alguien tenga un mal día, o que alguien esté angustiado, o que alguien se sienta mal. Las palabras tienen mucho poder y podemos dar vida o también podemos quitar vida con nuestra manera de hablar. Es que es muy importante todo esto. Dimensión de hablar mal. Este mal afecta a un grupo mínimo de 3 individuos. Cuando uno le está hablando a otra persona mal o insinuando de una tercera persona, el que está hablando mal afecta no solamente a él mismo, está afectando a quien le está escuchando y está afectando a la persona de la cual están hablando. Y los sabios de Israel nos dicen, 3 personas están muriendo por las palabras de alguien que no sabe controlar su lengua. Está muriendo el que está mal hablando, está también matando al que le escucha, y si el que escucha no lo para y le dice, no quiero escuchar nada de lo que me estás diciendo, disculpa, pero tengo cosas que hacer, entonces se hace cómplice, y la persona afectada sin darse cuenta y no sabe controlarse y se entera que hablaron mal de él sus mejores amigos, también va a tomar una actitud, posiblemente, esperemos que no, de enojo, de ira. Y la ira es tenido como idolatría, es porque alguien que se enoja sin control y no puede controlar su carácter, los sabios de Israel lo definen como alguien que se idolatra a sí mismo, porque dice, soy así, así me hizo el Eterno, es la justificación, y a mí el que me la hace, me la va a pagar. Y el Eterno no le agradan este tipo de conductas, porque todo esto se eleva hasta el trono de la gloria. Los ángeles toman nota de todo esto y hay consecuencias de nuestra conducta. Tenemos que pedirle al Eterno que nos ayude a controlar nuestra manera de hablar. ¿Cómo guardar nuestra lengua? Shmirat halashon, el guardar, shomer, la palabra shomer, shmirat halashon, ¿cómo guardar nuestra lengua? El guardar la manera de hablar es el inicio para mejorar a nuestra persona, nuestra familia y nuestra comunidad. Aún en ocasiones en que no estemos de acuerdo con las palabras o acciones de otros, debemos aprender a tolerar y a respetar, saber dialogar conforme a los parámetros que la Torá nos marca de cómo debemos expresarnos. Y aquí en el libro del Hafetz Haim viene una oración que se me hizo interesante ponerla en el estudio. Dice, Señor del universo, que sea a través de tu voluntad, tu compasión, tu gracia, que pueda yo el día de hoy encontrar méritos y que pueda guardar mi lengua y mi boca de hablar leshon hara, malvadamente hablar, y que pueda yo tener celo por la santidad y no hablar mal de ninguna persona, incluyendo a todo el pueblo de Israel o cualquier porción del pueblo de Israel. Y aún más, que pueda yo tener el celo de jamás quejarme en contra del Creador del universo, bendito es Él, y que nunca yo llegue a hablar falsedad, adulación, enojo, arrogancia, dolor, avergonzamiento, burla o cualquier otro tipo de habla que denigre a mis semejantes. Permíteme solamente hablar lo que edifique mi persona y a los que me rodean, tanto en lo físico como en lo espiritual, y que mis acciones y mis palabras vengan a ser por causa del reino de los cielos.
Amén. Que sea para el beneficio del reino de los cielos. Entonces, esta oración se me hizo interesante meditar en ella, que cuánta verdad habla. Si sabemos que hablamos mal y no podemos ponerle un límite a nuestra lengua o a nuestra boca, como dice el libro de Santiago, he aquí la boca, un miembro tan pequeño y cuán grande fuego puede causar, que ni siquiera las grandes naves, como los grandes barcos, los aviones, etcétera, etcétera, son controlados por un pequeño timón, y como nosotros no podemos controlar nuestra lengua, que a veces está llena de veneno mortal, y con ella bendecimos al creador del universo, y a veces hablamos mal contra nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros hermanos, contra el pueblo de Israel o los sabios de Israel, que nunca esto nos llegue a suceder. Pero tenemos que pedirle al Eterno que nos ayude a guardar nuestra manera de hablar. Y Lucas capítulo 6, verso 45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Pues nosotros entendemos y todos conocemos estos pasajes, que nuestra lengua simplemente es una extensión del corazón y que no ayudaría mucho sacarnos un ojo si el otro va a pecar. No ayudaría mucho cortarme la mano derecha si la izquierda va a querer hacer lo que la derecha no puede ahora hacer, o cortarme mi pie derecho porque el izquierdo va a querer ir cojeando a lugares donde el derecho también quería ir. Y podría cortarme la lengua y no hablar palabras perversas literalmente, pero el contexto de hablar mal no solamente es en la expresión propia de la lengua, sino por qué la lengua se expresa de esa manera, y la escritura nos dice de la abundancia del corazón. ¿Cómo poder cortarme un corazón perverso? Tendría que morir, tendría que salir mi alma de mi cuerpo para que ya mi corazón no esté pensando de esa manera, y aún así mi alma, que tiene la esencia del corazón, va a tener que ser juzgada, porque no puede ser juzgada el alma separada del cuerpo, ni el cuerpo separada del alma, siempre tienen que estar juntas. Y esto nos lleva a entender que necesitamos un Salvador, necesitamos un Mesías. El libro de Mateo nos dice acerca de todo esto. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, córtatelo. Si tu mano derecha, etcétera, etcétera. Y cuando uno empieza a tratar de obedecer, dice, ok, me saco el ojo derecho y el izquierdo también me va a molestar, etcétera, etcétera. Entro en razón de que miserable de mí, dice el libro de Romanos, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el siguiente versículo es muy contundente y es vida entre los muertos. Dice, más gracias doy a Yeshua HaMashiach, porque yo con este cuerpo sirvo a la ley del pecado, mas con mi mente y con mi espíritu sirvo a la ley de la vida, a la ley del espíritu. Y estas dos se oponen para que no hagas lo que tú quieres. ¿De qué manera? No debemos justificarnos de decir, ok, pues el mal está en mí, ¿qué quieres que yo haga? Pues el mal no debe gobernar tu vida. Por eso nos fue entregada la santa y bendita Torá. Y el Mesías, nos dice el libro de los Hebreos, que todo lo que está escrito en la escritura habla del Mesías. Dice, como está escrito en la cabecera del rollo, he aquí que vengo para hacer tu voluntad. El Mesías se impone por sobre todas las cosas creadas, porque para eso vino el Hijo de Elohim, para deshacer las obras del diablo. Y él, al enviar su ruaj, al enviar su espíritu, nos da la fortaleza de poder transformar lo que éramos antes en lo que ahora él espera que seamos, conociéndole a él y habiendo aceptado el yugo del reino de los cielos sobre nuestro cuello. Cuando la Torá nos prohíbe que uno no debe de utilizar diferentes especies de animales para trabajar la tierra. En este caso, no podemos usar un buey con un asno, porque sería cruel para el asno que la fuerza del buey lo arrastrara. Y la Torá no nos lo especifica con detalle. Algunos dicen, entonces puedo poner a un elefante con una jirafa. Es lo mismo. No puedes poner al elefante con la jirafa porque el elefante va a arrastrar a la jirafa. Es mayor en potencia. Entonces, tenemos prohibido mezclar especies, en este caso de trabajo agrícola. Tenemos prohibido mezclar ciertos tipos de telas para
de hilo para formar prendas de vestir, etcétera, etcétera. Y así, de esta manera, si ponemos sobre nosotros el yugo del reino, tenemos que caminar de acuerdo a la potencia del reino, que es por medio del Mesías. Si él tiene parte del yugo y me pone la otra mitad a mí, la santidad de él debe jalarme más que yo tratarlo de jalar a la impureza de mis labios o a mi conducta que quiero justificar en este mundo. Tiene que ser siempre superior. Tenemos siempre que ir de victoria en victoria, de gloria en gloria, embelleciendo los mandamientos de la Torá, para de esa manera manifestar que hemos pasado de muerte a vida. Y de esa manera el Eterno nos fortalece. ¿Cómo poder curar? Lo vamos a ver la semana que entra y vamos a entrar en más detalles con cómo es el servicio del Metzora cuando viene al santuario para ser examinado por el Cohen, para que le decrete impureza o pureza. Pero el libro de Levítico 14, del 1 al 7, nos dice: y le habló el Eterno a Moshe diciendo, esta será la Torá del Metzora. Cuando se limpie, será traído al Cohen. El Cohen saldrá fuera del campamento, del real, mirará el Cohen, y viendo que está sana la llaga de Tzaratz, de el Metzora, o sea, la decoloración de la piel de este individuo, de esta persona, el Cohen mandará luego que se tomen para el que se purifique avecillas limpias, 2 avecillas, un palo de cedro, grana e hisopo, y mandará el Cohen matar una avecilla y en un vaso de barro sobre aguas vivas pondrá la sangre, y después tomará la avecilla viva, el palo de cedro, la grana y el hisopo, lo mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre aguas vivas, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de Tzarat, y le dará por limpio, y soltará la avecilla viva sobre la faz del campo. Esta es la ley, dice la Torá en el libro de Levítico, esta es la ley del Metzora. Esta es la regla, esto es el decreto de cómo la persona tiene que purificarse cuando esto vino a su vida. 2 avecillas. Y una vez, ¿qué tienen que ver las avecillas? ¿O qué culpa tienen estos pájaros de que yo no controle mi manera de hablar o que haya cometido esta imprudencia de usar mis labios indebidamente? Y las avecillas o las aves, los pájaros, Seforim, Séfora, las aves son reconocidas por su canto, su canción y su manera de alabar al Creador. El libro de Eclesiastés en el capítulo 5 dice del 4 al 7, cuando al Eterno hicieres promesa, no tardes en pagarla, porque no se agrada del sacrificio de los necios, y paga lo que le prometes. Mejor es que no prometas, y que no que prometas y no pagues. No sueltes tu boca para hacer pecar a tu carne. No digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que el Eterno se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Porque donde los sueños abundan y las vanidades, también las palabras son muchas, mas tú teme al Eterno. Los comentaristas en este pasaje de Eclesiastés nos dicen, no digas delante del ángel que fue ignorancia. Y dicen ellos, ¿qué tiene que ver un ángel en referente a mi manera de hablar? Y los sabios de Israel dicen que esta palabra, mencionando un ángel, se refiere a las aves. Los aves del campo y los ángeles tienen esta peculiaridad. Tienen alas y pueden llevar la voz o su canto delante de la presencia del Eterno para poder darle parte de la manera en cómo uno se compromete. Dice, cuando al Eterno hagas promesa, no tardes en pagarla. Si yo me comprometo a tener una conducta que refleje que el Mesías ha cambiado mi vida, pero en realidad no lo estoy logrando porque no tengo las herramientas o no tengo el ánimo o la voluntad, dice que el ángel va a llevar el reporte de cómo yo me estoy conduciendo. Y dice aquí, mas tú teme al Eterno. El día de ayer comentábamos en la parashá que tenemos que tener un buen balance en nuestra conducta en cuanto a cómo decimos amar a nuestro Padre, bendito sea Él, amar al Mesías, amar la Torá,
porque tiene que estar bien balanceado el amor con el temor. Si alguien dice que ama al creador del universo, puede ser verdad. No estamos diciendo que no sea verdad que su amor por el eterno sea sincero, pero si no tiene temor del eterno y dice amarlo mucho, pero no le teme porque le ama, pero terminas haciendo lo que no puedes controlar, entonces de nada te sirve que le digas que le amas, porque en realidad, dice el Mesías, si me aman, guarden mis mandamientos. El Eterno está diciéndonos a través de su Mesías, si en realidad su amor por mí es de esa manera, guarden mis mandamientos, que mis mandamientos no son gravosos. Además te doy las herramientas, te doy el espíritu para que puedas hacerlo. Y por otro lado, si tememos mucho al Eterno y no le amamos, podemos andar caminando con la cabeza inclinada hacia el piso, avergonzados, sabiendo que hemos cometido faltas y que el Eterno tal vez ya no nos ama y no nos acepta y vivimos con ese sentido de culpabilidad. Así no se puede tampoco servir al Eterno. Tenemos que balancear el amor con el temor. Y este versículo dice, mas tú teme al Eterno. Y va implícito que tengo que temerle, sabiendo cómo amarle. Y hay 10 tipos de cantos en la Torá. El primero de ellos es el primer canto que el ser humano hizo, en este caso en el huerto del Edén, el primer hombre de la creación, Adán, Harishon o Adán el primero, cuando él fue creado y vio toda la creación del Eterno que él había preparado para su habitación, él dijo un salmo para el día del Shabbat. Bueno es agradecer al Eterno y cantar salmos a tu nombre, Altísimo. Él expresó su manera de regocijo y gratitud al Eterno con este canto que es el Salmo 92, el primer canto del ser humano, el Salmo 92 para el día del Shabbat. El segundo canto que tenemos en la Torá de los 10 que hay es el canto de Moshe cuando cruzaron el mar de los juncales. El tercer canto es cuando el Eterno les dio agua a beber estando en el desierto. El cuarto es el canto de Moshe antes de que él muriera. Al final del libro de Deuteronomio viene el canto de Moshe que dicen los sabios de Israel está incompleto y se completará cuando venga el Mesías. Apocalipsis nos habla de este canto. El número 5, el canto de Josué, cuando el sol y la luna se detuvieron para darle la victoria en Gibeón. Número 6, el canto de Barak y de Débora. Número 7, el canto de Ana, cuando fue a pedir por tener una criatura, en este caso al profeta Samuel, ella estuvo cantando delante del Eterno. Que a propósito, ayer en la parashá, ella cuando fue a inquirir y abrir sus labios, el sacerdote, el Cohen Elí, miró el efod, las piedras sobre el pectoral que se iluminaban y tenían letras hebreas, y él vio la palabra shikor, que significa embriaguez, y le dice a Ana, mujer, digiere tu vino, ya no estés tomando, mira nada más cómo estás. Y ella dice, no señor, no debes de entender las palabras como shikor o embriagado, sino que es ki sará, como Sara. Estoy derramando mi corazón delante del Eterno. Y la Escritura dice claramente, embriáguense del Espíritu y no de vino. Y aquí podemos ver que Ana estaba embriagada del Espíritu, pidiendo por una criatura, y inmediatamente del trono de la gloria salió el decreto y diciendo, Ki Sará, como Sara. Así como ella tuvo una criatura en su vejez, tú tendrás también la tuya. Pero las letras acomodadas de otra manera decían shikor o embriaguez. El canto de Ana fue el número 7. El número 8, el canto del rey David en 2 de Samuel, verso 22. Y el canto número 9, el cantar de cantares, Shir HaShirim, del rey Salomón. Todo el libro de cantares, el número 9, el libro de cantares, perdón. Y el último, el 10º canto que habla la Torá, es el canto que será dicho por los exiliados cuando sean reunidos en la tierra de Israel, cuando venga el Mesías. Ese canto aún no se canta, es el canto que habla el libro de Apocalipsis, el canto de Moshe, cantado por todos los justos, un nuevo cántico que será cantado en los tiempos postreros. Y quise poner todos esos 10 tipos de cantos porque el pueblo de Israel, y quiero enfatizar la siguiente palabra, somos, el pueblo de Israel, somos caracterizados
por usar nuestra lengua cantándole al Eterno. Cuando leemos la Torá, lo hacemos cantando. Al entrar por la sinagoga o el shul, como le decimos, el lugar de reunión, o la casa de estudio, el Beit Midrash, donde mora la presencia del Eterno, estos lugares santificados, lo primero que hacemos al entrar es cantar. El canto de Matobu, Ojaleja Jacob, Mishkenoteja Israel. Matobu es lo primero que cantamos. Cuando alguien pasa a leer de la santa y bendita Torá, comienza a ser la bendición. Bendito eres, Señor, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Y todo lo que se hace en el servicio siempre es cantando. Las profecías de los profetas de Israel eran cantando. El canto tiene el poder de recordarnos las palabras del Eterno, sus promesas. Es fácil que recordemos una canción más que un poema que no tiene música. Entonces, qué importantes son la música y el canto, cómo utilizar nuestra lengua en el servicio del Eterno. Y de esta manera podemos al menos ver una pincelada de la importancia de los salmos, su contexto, cómo están estructurados y para qué son utilizados, en qué momento del día, en qué día de la semana, en cuál semana del año, en qué festividad. Todo tiene un propósito específico y no por querer exagerar, pero todo tiene un tono y una manera de cantarse delante de la presencia del Eterno. También tenemos 10 expresiones de alabanza dentro del estudio de la Torá. La número 1 le llamamos Nitzua. La número 2 es un Nigun. Número 3, Maskil. Número 4, Mismor. Hemos visto todas estas palabras en los Salmos de David. Mismor de David, Maskil de David. Shir, como el cantar de cantares, es Shir Hashirim, el canto de los cantos. Ashrei, que significa bendecido o bendiciones. Número 7, Tejilá. Número 8, Tefilá, es oración. Número 9, acción de gracias, Hodú, Jodá, como el Salmo 136. Hodú le Adonai Kitov, demos gracias al Eterno porque Él es bueno. Y la número 10 le llamamos Aleluya. Y de estos 10 tipos de canto, el mayor es Aleluya, porque contiene 2 elementos muy importantes. Alelú, que significa alabanza, y el número 2, que es Ya, significa el nombre del Eterno. Es un conjunto de 2 palabras que es Aleluya, alabanza al Creador del universo. El número 10 es el más importante de todos estos cantos. Y la pregunta, ¿cuál es la conexión entre el canto y la profecía? La música deriva su fortaleza de la profecía. La palabra para profeta es Naví y la palabra para profecía es Nebúa. Entonces, la palabra profeta, que es Naví, o profecía, que es Nebúa, viene de la palabra hebrea Nib, que significa expresión. En otras palabras, cualquier persona que quiera estar a la altura del dulce cantor de Israel, que es el rey David, debe saber expresarse. ¿Cómo poder decir que soy un salmista, o que quiero ser un salmista, o que anhelo ser un salmista, o cuando la gente dice, va a venir el salmista fulano de tal? Para poder decir que alguien es un salmista, esa persona debe tener la capacidad de expresarse con Nitzua, con Nigun, con Maskil, con Mismor, con Shir, con Asrei, Tejilá, o Jodá, o Aleluya, etcétera, etcétera. Muchas personas se dicen llamar salmistas, pero en realidad no saben lo que es Nib, o expresión delante del Eterno. La profecía, por lo tanto, significa hablar de parte del Eterno. Esto es algo asombroso. Decir que el Eterno va a usar mi boca para darle un mensaje al pueblo es lo que hacía Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos los profetas. Ellos eran una extensión de las palabras que el Eterno quería expresarle a la comunidad. Es un privilegio, pero también una grande responsabilidad. La lectura de la Torá se hace con un jasón. El jasán o el jasón significa aquel que tiene visión.
aquel que tiene entendimiento espiritual, aún cantando. Y la Escritura dice que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Saber expresarnos, decir que somos salmistas o que podemos hacer nuestro servicio al Eterno, mínimo un salmista debe saber cómo es el servicio cotidiano en el santuario. ¿Cuál es el salmo del día primero? ¿Cuál es el salmo del martes? ¿Cuál es el del miércoles, del jueves, del viernes, el del sábado, el del Shabbat? Sabemos que es el 92, pero cada día tiene un salmo específico y hay razones para ello. Ya casi voy a terminar y quiero terminar con el contexto de el Amidá. Sabemos que el Amidá es la oración de pie, es el corazón de la liturgia del creyente. Para poder llegar a la Amidá cada día, al abrir mi Biblia, comienzo con mis oraciones matutinas. Modea ni lefaneja, decimos Modea ni lefaneja, meleja y vicayo. Doy gracias a ti, Rey viviente misericordioso, pues tú fielmente has restituido mi alma dentro de mí. Abundante es tu misericordia. Es el inicio de nuestro día. Y después vamos a la congregación y como al entrar por las puertas decimos Matobu, Matobu, Ojaleja Jacob, Mishkenoteja Israel. Y después continuamos nuestras oraciones adentrándonos en el santuario. Y cuando pasamos por las puertas de Nicanor, decimos, Señor, ahora el santuario está destruido, ya no tenemos a los Kohanim oficiando en su área, ni a los levitas entonando los cantos en los escalones, ni al pueblo de Israel presenciando el servicio. Mas tú dijiste en el libro del profeta Oseas que nuestros labios compensen por los novillos. E inmediatamente entramos al Salmo 30, un canto, un salmo para la inauguración del santuario por David. Y comenzamos a leer el Salmo 30 y nos adentramos leyendo el Salmo cuando partieron el mar, el Eterno, delante del pueblo de Israel. Llegamos también al Salmo 145, Ashrei. Seguimos cantando, adentrándonos en el servicio hasta terminar todo este encadenamiento de cantos y de oraciones. Y cuando menos lo esperamos, ya estamos de pie delante del trono de la gloria. Decimos el Shema y nos preparamos al ponernos de pie para poder empezar a decir el Amidá. Antes de hacer el Amidá, decimos esta frase: Señor, abre mis labios para que mi boca relate tu alabanza. Y al final de las 18 bendiciones, que es lo que constituye la oración el Amidá o oración de pie, decimos que los dichos de mi boca y los pensamientos de mi corazón encuentren favor delante de ti, Eterno, mi baluarte y redentor. Esto viene en el Salmo 19. Entonces, iniciamos la cúspide de nuestra travesía de oración cada día diciendo, Señor, abre mis labios para que mi boca relate tu alabanza. Y damos 3 pasos hacia atrás, 3 pasos hacia adelante. A manera simbólica estamos delante del trono de la gloria. Y cuando estamos ahí, comenzamos a hacer nuestras oraciones. Nos inclinamos y decimos, bendito eres, Señor, nuestro Elohim, Rey del universo, Elohim de Abraham, Elohim de Yitzhak, Elohim de Jacob, Elohim fuerte, poderoso, el que resucita a los muertos, etcétera, etcétera. Todas estas oraciones las comenzamos a decir delante de nuestro Padre, bendito sea su nombre, y terminamos con el Salmo, esta frase que viene en el Salmo 19, que los dichos de mi boca. Los sabios de Israel dicen, las 2 avecillas que limpian al leproso en la liturgia son representadas por esta frase inicial de la Amidá y esta frase final de la Amidá. Sin entrar en profundidad, algo que podemos meditar, la primera avecilla que es sacrificada corresponde a la primera venida del Mesías o al Mesías de la casa de Yosef, el siervo sufriente. La segunda avecilla que es soltada y dejada ir en el campo corresponde al Mesías que viene como el león de la tribu de Judá para poder instituir el reino y al final del Shabbat milenial entregárselo a nuestro Padre, bendito sea su nombre. Y qué interesante es todo esto. No podemos entrar por causa del tiempo más en detalles en cuanto a la liturgia, pero quería señalar que estas 2 frases que rodean el Amidá corresponden
al servicio del Metzora en el santuario. Corresponde a entender acerca de la sangre del Mesías y la libertad que Él nos da y cómo nos limpia de toda suerte de vergüenza y de azote que haya venido a nuestra vida si sabemos arrepentirnos delante de Él. Y voy a terminar con una lectura que tengo aquí del Salmo 19. Dice, para el director, Mitzmor de David. Este Salmo 19 es un Mitzmor, es un canto de David. Dice, el cosmos declara la gloria del Eterno y la extensión del firmamento proclama la obra de sus manos. Día a día fluyen expresiones de alabanza y noche a noche se transmite sabiduría. No hay habla y no hay palabras y su sonido es inaudible. Su arco se extiende a través del mundo y sus palabras alcanzan los confines más remotos de la tierra. Él fijó en ellos una tienda para el sol. El sol es como un novio que sale de su palio nupcial, regocijándose como un guerrero que corre por el camino. Su origen es el extremo de los cielos y su órbita abarca hasta su extremo. Nada escapa a su calor. La Torá del Eterno es perfecta, restaura el alma. El testimonio del Eterno es fidedigno, hace sabio al simple. Las órdenes del Eterno son rectas, alegran el corazón. El precepto del Eterno es claro, ilumina los ojos. El temor del Eterno es puro, perdura por siempre. Los juicios del Señor son verdad, justos del todo. Son más deseables que el oro, incluso mucho más que el oro fino. Son más dulces que la miel y que las gotas que destinan de los panales. Incluso tu siervo es escrupuloso con ellos, pues grande recompensa yace en su observancia. Sin embargo, ¿quién puede discernir errores? Límpiame de mis faltas inadvertidas y también de los pecados intencionales. Detén a tu siervo y no permitas que me dominen. Entonces seré perfecto y limpio de transgresión grave. Que los dichos de mi boca y los pensamientos de mi corazón encuentren favor delante de ti, Hashem, mi baluarte y mi redentor. Y esta es, podemos decir, la cereza que termina la oración de el Amidá. Con esto termino el Power.